Imagínate cómo sería tu vida si tu mente fuera una fortaleza inquebrantable, capaz de enfrentar cualquier desafío y transformar obstáculos en oportunidades. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los mayores nombres del éxito han descubierto el secreto y practican diariamente hábitos que fortalecen su mente y los mantienen en la cima? La curiosidad te invade, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde la competencia es feroz y las distracciones son infinitas. En medio del caos, ¿cómo algunos logran destacarse, prosperar y alcanzar alturas inimaginables? ¿Tienen superpoderes o un talento secreto? La realidad es que lo que los diferencia está al alcance de todos nosotros. La práctica constante de hábitos mentales que transforman sus mentes en verdaderas fortalezas. En este video, vamos a desvelar los 15 hábitos que todos los exitosos practican para construir una mente fuerte y resiliente. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una capacidad inquebrantable para lidiar con el estrés, mantener el enfoque y encontrar soluciones creativas incluso en las situaciones más adversas? ¿Cuáles son los secretos detrás de esa fuerza mental extraordinaria? Prepárate para un viaje de autoconocimiento y transformación. Cada uno de estos hábitos tiene el potencial de cambiar tu forma de pensar, sentir y actuar, llevándote a alcanzar niveles de éxito que tal vez nunca imaginaste. No dejes para mañana lo que puedes empezar a transformar hoy. Descubramos juntos cómo hacer de tu mente una fortaleza, paso a paso, hábito por hábito. Antes de continuar con el contenido, ¿puedes decirnos desde qué ciudad o país nos estás viendo? Escribe en los comentarios. Hábito 1. ¿Qué hacen los exitosos? Diferente. ¿Qué tienen en común todas las personas exitosas? Tal vez pienses que la diferencia está en sus habilidades o conocimientos, pero lo cierto es que la clave radica en algo mucho más sencillo y accesible para todos: los hábitos. Los hábitos que los exitosos practican día tras día, incluso cuando nadie los está observando. Este es el secreto que los lleva a alcanzar logros extraordinarios, mientras muchos otros se quedan estancados. Imagina por un momento que pudieras aplicar los mismos hábitos que las personas más exitosas del mundo. ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Cómo afectaría tu productividad, tu felicidad y tu crecimiento personal? Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener el toque de Midas, logrando grandes cosas una y otra vez, la respuesta radica en las pequeñas decisiones que toman todos los días, decisiones que marcan la diferencia entre el éxito y la mediocridad. La primera pregunta que debes hacerte es: ¿estoy practicando hábitos que me impulsan hacia mis metas? ¿O estoy cayendo en patrones que me alejan de ellas? La mayoría de las personas exitosas no nacieron con talentos extraordinarios, sino que han adoptado un conjunto de hábitos que les permiten mantenerse enfocados, motivados y resilientes frente a las adversidades. Uno de los hábitos más poderosos que los exitosos practican es el enfoque constante en el progreso. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que lo que importa no es el resultado inmediato, sino el pequeño avance diario? Cada paso cuenta. Cada esfuerzo es una inversión en el futuro. Los exitosos no esperan a que las condiciones sean perfectas para comenzar. Inician y ajustan el camino mientras avanzan. Este es un punto crucial. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante. Otro aspecto clave es la gestión emocional. La capacidad de manejar las emociones, especialmente en situaciones difíciles, es un hábito fundamental. Las personas exitosas entienden que el fracaso no es un obstáculo, sino una oportunidad de aprendizaje. No permiten que las emociones negativas los paralicen. En cambio, transforman esos momentos en impulso para seguir adelante con más determinación. ¿Estás listo para hacer un cambio en tu vida?
Si deseas seguir los pasos de los más exitosos, debes estar dispuesto a adoptar estos hábitos. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a trabajar en ti mismo todos los días sin esperar resultados instantáneos? Porque el éxito no es cuestión de suerte, es el resultado directo de los hábitos que eliges practicar. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda, lo que hacen los exitosos no es magia, es disciplina, enfoque y resiliencia. Y lo mejor de todo es que tú también puedes empezar a practicar estos hábitos ahora mismo. El momento para comenzar es hoy, porque cada día cuenta en el camino hacia tus sueños. Hábito 2. Desafía tus pensamientos. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el impacto que tus pensamientos tienen en tu vida diaria? Es posible que, sin darte cuenta, estés permitiendo que tus propias creencias limitantes te impidan alcanzar tu verdadero potencial. La mente humana es un instrumento poderoso, capaz de transformar la realidad a partir de la forma en que percibimos el mundo y nos percibimos a nosotros mismos. Pero, ¿qué ocurre cuando esos pensamientos son negativos o restrictivos? Cambiar. Tu mentalidad puede ser el primer y más crucial paso hacia el éxito. Nuestra mente es un campo de batalla constante entre pensamientos positivos y negativos. Estos últimos, si no se controlan, pueden convertirse en un obstáculo insuperable en nuestro camino. ¿Te has dado cuenta de cómo una simple duda puede sabotear un proyecto entero? Es en esos momentos cuando debemos desafiar nuestros propios pensamientos y cuestionar su validez. Pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿Existen pruebas concretas que respalden esta creencia o es solo una percepción errónea? Un hábito que los exitosos han cultivado con esmero es la capacidad de identificar y desafiar sus pensamientos limitantes. En lugar de aceptar ciegamente cada pensamiento que cruza por su mente, ellos lo examinan críticamente. Este proceso no solo fortalece su autoconfianza, sino que también les permite visualizar un horizonte de posibilidades antes inimaginables. Desafiar tus pensamientos implica un compromiso diario y constante. No se trata de un ejercicio esporádico, sino de una práctica habitual que se integra en tu rutina diaria. Cada vez que enfrentes un pensamiento negativo, toma un momento para analizarlo. ¿Es una percepción basada en el miedo o en experiencias pasadas? ¿Cómo puedes reestructurar ese pensamiento de una manera más positiva y constructiva? Este ejercicio de reflexión consciente es una herramienta poderosa para reconfigurar tu mente y preparar el terreno para el éxito. Imagina por un momento las posibilidades que se abrirían ante ti si fueras capaz de cambiar cada pensamiento negativo por uno positivo. ¿Cómo cambiaría tu actitud ante los retos? ¿Qué nuevas oportunidades serías capaz de ver y aprovechar? El simple acto de desafiar tus pensamientos puede revolucionar tu vida, permitiéndote romper las cadenas de la autolimitación. Es importante recordar que la mente es como un músculo que necesita ser entrenado. Al igual que con cualquier hábito, la constancia es clave. Los exitosos dedican tiempo y esfuerzo a cultivar una mentalidad positiva, y los resultados hablan por sí mismos. Una mente fortalecida y positiva no solo es más resiliente ante los fracasos, sino que también es más creativa y proactiva a la hora de buscar soluciones. Además, desafiar tus pensamientos te permite desarrollar una mayor autoconciencia. Te convierte en un observador de tu propia mente, capaz de identificar patrones de pensamiento que antes pasaban desapercibidos. Esta autoconciencia es fundamental para el crecimiento personal y profesional, ya que te brinda la claridad necesaria para tomar decisiones informadas y alineadas con tus verdaderos objetivos.
Desafiar tus pensamientos es un hábito que puede transformar tu vida de maneras inimaginables. No permitas que las creencias limitantes te detengan. Cada vez que identifiques un pensamiento negativo, recuerda que tienes el poder de cuestionarlo y reestructurarlo. Cultiva una mentalidad positiva y verás cómo el éxito se vuelve una consecuencia natural de tus esfuerzos. Al hacer de este hábito una parte integral de tu vida, estarás dando el primer paso hacia una mente más fuerte y una vida llena de posibilidades. ¿Estás listo para comenzar este viaje de transformación mental? ¿Sabías que cada vez que das like a un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo a más personas? Suscríbete para seguir ser parte de esta misión. Hábito 3. El poder de la rutina matutina. ¿Sabías que los más exitosos no dejan al azar su mañana? Si alguna vez te has preguntado cómo logran tanto en tan poco tiempo, la respuesta radica en un hábito crucial que todos ellos practican: una rutina matutina bien diseñada. Este hábito, aparentemente simple, tiene un impacto profundo en la productividad, el enfoque y el bienestar general. La mañana marca el tono del día, y lo que hagas en los primeros minutos puede ser el factor determinante entre un día productivo y un día perdido. Imagina comenzar cada jornada con claridad, propósito y energía renovada. En lugar de levantarte apresurado, abrumado por la cantidad de tareas que debes hacer, te enfrentas a la jornada con una mentalidad positiva y enfocada. Este es el poder de la rutina matutina. Para las personas exitosas, la mañana no es algo que se deja al azar. Es un momento clave para establecer intenciones, preparar la mente y el cuerpo, y asegurarse de que el día se desarrolle de la mejor manera posible. Este es un aspecto que marca una gran diferencia entre aquellos que alcanzan el éxito de forma constante y aquellos que se quedan atrapados en la rutina diaria. La importancia de una buena rutina matutina es más que evidente cuando se observa el impacto que tiene sobre el rendimiento a lo largo del día. Los primeros 30 minutos del día son cruciales. Si eres de las personas que se levantan tarde, saltan de la cama a la oficina o revisan el celular nada más abrir los ojos, es probable que tu día comience en un estado de caos y estrés. Esta falta de preparación mental y emocional puede afectar tu rendimiento durante horas, incluso todo el día. En contraste, las personas exitosas optan por comenzar su jornada con rituales que cultivan la calma, la claridad y la motivación. Desde meditar durante 10 minutos, hacer ejercicio físico o leer algo inspirador, cada actividad de la mañana se realiza con el objetivo de preparar su mente para los desafíos del día. Este pequeño esfuerzo matutino tiene un impacto significativo sobre cómo se manejan las situaciones durante el resto del día. Los rituales matutinos no solo ayudan a aumentar la productividad, sino también a mantener un sentimiento de control y propósito. Uno de los aspectos más poderosos de una rutina matutina bien estructurada es que establece un patrón de autodisciplina. Las personas exitosas saben que no pueden esperar a que la motivación llegue por sí sola. La rutina se convierte en un acto de compromiso con uno mismo. Cada mañana, al seguir una rutina, refuerzan su determinación y refuerzan su capacidad para tomar el control de su día. Este compromiso personal no solo mejora la productividad, sino que también fortalece la confianza y el sentido de logro. La rutina matutina, además, crea un espacio para que las personas exitosas se enfoquen en lo que realmente importa: el bienestar físico, emocional y mental. Al dedicar los primeros momentos del día a actividades como la meditación, la lectura de contenido enriquecedor o el ejercicio,
Estas personas se aseguran de que su mente y su cuerpo estén listos para afrontar cualquier reto. La clave no está solo en lo que haces, sino en hacerlo de manera consistente. No se trata solo de hacer más cosas, sino de hacerlo con propósito y dirección. Cuando comienzas el día de manera positiva y organizada, no solo te preparas para conquistar el día, sino que también refuerzas el hábito de la disciplina y el enfoque que te llevará al éxito. Hábito 4. La fuerza de decir no. En un mundo saturado de opciones y oportunidades, la capacidad de decir no se ha convertido en una habilidad crucial para aquellos que buscan alcanzar el éxito. Pero, ¿por qué los individuos exitosos parecen dominar el arte de rechazar ciertas oportunidades? La respuesta radica en su comprensión profunda de que el tiempo y la energía son recursos limitados y extremadamente valiosos. Aprender a decir no es solo una cuestión de cortesía, es una estrategia consciente para mantener el enfoque en lo que realmente importa. ¿Te has encontrado alguna vez en la encrucijada de tener que elegir entre varias opciones tentadoras? Es fácil caer en la trampa de querer hacer todo, especialmente cuando las oportunidades parecen ser atractivas. Sin embargo, los exitosos saben que aceptar demasiados compromisos puede llevar a la dispersión de sus esfuerzos y a la falta de enfoque en sus verdaderos objetivos. Aquí es donde entra en juego la fuerza de decir no. Rechazar oportunidades. No siempre es fácil, especialmente cuando parece que estás dejando pasar algo potencialmente beneficioso. Sin embargo, es importante recordar que cada sí que dices equivale a un no implícito a otra cosa. Los exitosos entienden que para priorizar lo que realmente importa, deben ser selectivos con su tiempo y energía. Este hábito les permite dedicar su atención a aquellas actividades que están más alineadas con sus metas y valores. La clave para dominar el arte de decir no reside en tener una visión clara de tus objetivos y en establecer límites firmes. ¿Qué es lo que realmente valoras? ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? Una vez que tengas claras tus prioridades, será más fácil identificar qué oportunidades contribuyen a tu crecimiento y cuáles no. Los exitosos hacen un uso consciente de su tiempo, dedicándolo solo a aquellas actividades que les aportan un valor significativo. Además, aprender a decir no con elegancia y firmeza es una habilidad que requiere práctica. No se trata de rechazar oportunidades de manera abrupta o descortés, sino de comunicar de manera clara y respetuosa tus razones para no aceptar ciertos compromisos. Este enfoque no solo fortalece tu determinación, sino que también muestra a los demás que valoras tu tiempo y estás comprometido con tus objetivos. Una de las razones por las cuales los exitosos son tan efectivos al decir no es porque reconocen el costo de oportunidad. Cada vez que aceptas una nueva tarea o compromiso, estás sacrificando tiempo y energía que podrías haber dedicado a algo más importante. Esta mentalidad estratégica les permite evaluar cuidadosamente cada decisión y elegir sabiamente en función de sus prioridades. Asimismo, decir no también puede ser una herramienta poderosa para evitar el agotamiento y el estrés. A menudo, las personas exitosas son aquellas que logran mantener un equilibrio saludable entre su vida personal y profesional. Saben que aceptar demasiadas responsabilidades puede llevar al desgaste físico y mental, lo cual a largo plazo puede afectar negativamente su desempeño y bienestar. En última instancia, la fuerza de decir no es una expresión de autodisciplina y autoconfianza. Implica tener el coraje de proteger tus límites y de priorizar tus necesidades y objetivos. Los exitosos no tienen miedo de rechazar oportunidades
que no estén alineadas con su visión a largo plazo, y esta selectividad les permite concentrarse en lo que realmente importa. Hábito 5. Conviértete en un maestro de la resiliencia. ¿Sabías que los fracasos son una parte esencial del éxito? Desarrollar la resiliencia es fundamental para enfrentarlos y salir más fuerte cada vez. La resiliencia, esa capacidad de recuperarse rápidamente de las adversidades, es una característica esencial de las personas exitosas. La vida, si se considera correctamente, es un arte y no una mera existencia, dijo Séneca, subrayando la importancia de cómo manejamos las dificultades y los fracasos. Los exitosos entienden que los fracasos no son el fin del camino, sino parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Cada obstáculo superado no solo fortalece su determinación, sino que también les proporciona una valiosa lección que los impulsa hacia el éxito. La resiliencia no es innata, es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y conciencia. Uno de los primeros pasos para convertirse en un maestro de la resiliencia es cambiar la perspectiva hacia los fracasos. En lugar de verlos como derrotas, es importante considerarlos como oportunidades para aprender y crecer. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas, señaló Séneca, destacando que el miedo al fracaso a menudo nos impide avanzar. Abrazar el fracaso como una parte natural del camino hacia el éxito permite enfrentar los desafíos con una mentalidad más positiva y constructiva. Otro aspecto crucial de la resiliencia es la capacidad de mantener la calma y la claridad en momentos de crisis. Los exitosos son capaces de evaluar la situación objetivamente, identificar las lecciones aprendidas y aplicar ese conocimiento en el futuro. Esta capacidad de análisis y adaptación es lo que les permite no solo recuperarse de los fracasos, sino también salir fortalecidos de ellos. Además, desarrollar la resiliencia implica construir una red de apoyo sólida. Rodearse de personas que brindan apoyo emocional y motivacional puede marcar una gran diferencia en momentos de adversidad. Los exitosos valoran y nutren sus relaciones, reconociendo que el apoyo mutuo es esencial para superar los desafíos más difíciles. La autocompasión también juega un papel importante en la resiliencia. Ser amable contigo mismo y reconocer tus esfuerzos y progresos, incluso cuando las cosas no salen según lo planeado, ayuda a mantener una actitud positiva y perseverante. La autocompasión permite recuperarse más rápidamente de los fracasos y seguir adelante con renovada energía y determinación. Hábito 6. El silencio como fuente de poder. ¿Sabías que en la soledad se encuentran algunas de las mejores ideas? En un mundo tan ruidoso y ajetreado, encontrar momentos de silencio puede ser un desafío, pero es en esos momentos de tranquilidad donde se esconden nuestras ideas más brillantes. El silencio puede ser la clave para escuchar tu voz interior y desatar un torrente de creatividad y claridad mental que de otro modo permanecería oculto. Los exitosos han comprendido la importancia del silencio como una fuente de poder y creatividad. A menudo se retiran a lugares tranquilos, lejos del bullicio de la vida cotidiana, para reflexionar y encontrar nuevas perspectivas. Estos momentos de introspección no solo les permiten recargar sus energías, sino que también les proporcionan el espacio necesario para explorar sus pensamientos más profundos y genuinos. En la soledad, la mente tiene la oportunidad de desconectar del ruido exterior y sintonizarse con su propio ritmo. Este estado de calma mental facilita la conexión con nuestra intuición y sabiduría interna. Grandes ideas, soluciones innovadoras y revelaciones personales a menudo emergen de estos momentos de silencio. Es como si,
Al apagar el ruido del mundo exterior, se activará una fuente interna de inspiración y conocimiento. El silencio también es esencial para el proceso de toma de decisiones. En lugar de dejarse llevar por la prisa y la presión del entorno, los exitosos utilizan el silencio para analizar cuidadosamente sus opciones y tomar decisiones bien fundamentadas. Esta práctica les permite evaluar las situaciones desde una perspectiva más clara y objetiva, reduciendo el riesgo de errores impulsivos. Incorporar el silencio en tu rutina diaria no significa necesariamente aislarse por completo del mundo. Puede ser tan simple como dedicar unos minutos cada día a la meditación, la contemplación o una caminata en la naturaleza. Estos pequeños momentos de quietud pueden tener un impacto significativo en tu bienestar y productividad. La meditación, por ejemplo, ha demostrado reducir el estrés, mejorar la concentración y aumentar la creatividad. El silencio también fomenta una mayor autoconciencia. Nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin distracciones, lo cual es fundamental para el crecimiento personal. A través de la reflexión silenciosa, podemos identificar patrones de pensamiento negativos y trabajar en su transformación. Esta práctica no solo fortalece nuestra mente, sino que también nos ayuda a desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia nosotros mismos y los demás. Además, el silencio puede ser una herramienta poderosa para fortalecer nuestras relaciones. Al escuchar activamente a los demás sin interrupciones, mostramos respeto y consideración por sus puntos de vista. Este tipo de comunicación silenciosa y atenta puede profundizar las conexiones y mejorar la calidad de nuestras interacciones. Hábito 7. El hábito de la gratitud. ¿Qué tan a menudo expresas gratitud? En un mundo donde la velocidad y la competencia son la norma, detenerse para dar gracias puede parecer una pérdida de tiempo. Sin embargo, los exitosos saben que agradecer incluso lo más pequeño atrae más abundancia a tu vida. La gratitud no solo mejora nuestra perspectiva diaria, sino que también transforma nuestra mentalidad, creando un ciclo positivo de reciprocidad y bienestar. Epicteto, el filósofo estoico, decía: "No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de las cosas". Esta frase encapsula perfectamente la esencia de la gratitud. Al practicar la gratitud, reconfiguramos nuestra interpretación del mundo, enfocándonos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Este cambio de perspectiva puede tener un impacto profundo en nuestra felicidad y éxito. La gratitud no solo se trata de agradecer los grandes logros o los momentos extraordinarios. Los exitosos han aprendido a apreciar las pequeñas cosas: el café de la mañana, una conversación con un amigo, un momento de tranquilidad. Cada acto de gratitud, por pequeño que sea, contribuye a una mentalidad de abundancia y satisfacción. Al reconocer y valorar estos momentos, entrenamos nuestra mente para buscar lo positivo en cada situación. Además, la gratitud fortalece nuestras relaciones. Agradecer a los demás por su apoyo y contribución no solo fomenta un ambiente positivo, sino que también profundiza las conexiones y construye una red de apoyo sólida. Los exitosos saben que no pueden alcanzar grandes alturas solos. La gratitud hacia quienes los rodean es fundamental para su éxito continuo. La práctica diaria de la gratitud puede tomar muchas formas. Algunos llevan un diario de gratitud donde anotan 3 cosas por las que están agradecidos cada día. Otros prefieren expresar su gratitud verbalmente a las personas en su vida. La clave es encontrar un método que resuene contigo y hacerlo parte de tu rutina diaria.
Esta práctica no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también te prepara para enfrentar los desafíos con una actitud más positiva y resiliente. Además, la gratitud está estrechamente relacionada con la mentalidad de crecimiento. Al agradecer tanto los éxitos como los fracasos, reconocemos que cada experiencia nos ofrece una oportunidad para aprender y crecer. Esta actitud de agradecimiento nos permite ver los obstáculos como oportunidades de desarrollo personal y profesional. Si crees que este contenido puede agregar valor a tu vida y a la de otras personas, dale like y comparte para que más gente descubra este cambio positivo. Hábito 8. La importancia de la disciplina diaria. ¿Estás dispuesto a sacrificar un poco de confort por el éxito a largo plazo? En un mundo donde las recompensas inmediatas y la gratificación instantánea parecen reinar, la disciplina diaria emerge como la piedra angular de todos los logros significativos. La constancia y el esfuerzo diario pueden parecer duros y poco gratificantes a corto plazo, pero son precisamente estos sacrificios los que pavimentan el camino hacia el éxito duradero. La disciplina no es simplemente la capacidad de seguir un régimen estricto, sino la habilidad de mantenerse enfocado y comprometido con tus objetivos a pesar de las distracciones y tentaciones. Es levantarse temprano para trabajar en tu proyecto personal, incluso cuando preferirías quedarte en la cama. Es decir, no a las salidas improvisadas para seguir tu plan de entrenamiento. Cada pequeño acto de disciplina te acerca más a tus metas, reforzando tu determinación y construyendo una base sólida para futuros logros. El sacrificio de la comodidad temporal en favor del éxito a largo plazo requiere una dosis considerable de autocontrol y automotivación. Aquí es donde la disciplina diaria actúa como un ancla, manteniéndote firme en tus propósitos. La clave está en encontrar un equilibrio entre disfrutar del presente y trabajar con miras al futuro. La autodisciplina es lo que distingue a los que sueñan de los que realmente alcanzan sus sueños. En este camino, es fundamental recordar que la disciplina también implica ser flexible y compasivo contigo mismo. Nadie es perfecto, y habrá días en los que te desvíes de tu plan. La verdadera disciplina radica en tu capacidad para volver al camino, aprender de los contratiempos y seguir adelante con renovada energía y enfoque. La resiliencia y la perseverancia son compañeras inseparables de la disciplina. Para mantener la motivación y hacer que la disciplina diaria sea parte de tu rutina, es útil establecer metas claras y alcanzables. Dividir tus objetivos en tareas manejables y celebrar cada pequeño logro en el camino. Este enfoque no solo te proporciona un sentido de progreso constante, sino que también alimenta tu motivación intrínseca para seguir adelante. La disciplina diaria no tiene que ser una carga pesada. Encuentra actividades que disfrutes y que te acerquen a tus metas. Si te apasiona lo que haces, la disciplina se convierte en un hábito natural y gratificante. Rodéate de personas que compartan tus valores y objetivos, ya que un entorno de apoyo puede ser una fuente invaluable de inspiración y responsabilidad. En última instancia, la disciplina diaria se convierte en un reflejo de tu compromiso con tus sueños y aspiraciones. Cada elección que haces en el presente contribuye a la persona en la que te convertirás en el futuro. Al adoptar la disciplina como una parte integral de tu vida, estás invirtiendo en tu propio éxito y bienestar a largo plazo. La disciplina diaria es, sin duda, la base de todos los logros. Es el puente que conecta tus aspiraciones con la realidad, transformando tus sueños en logros tangibles. Entonces, ¿estás dispuesto a sacrificar un poco de confort
hoy para alcanzar el éxito mañana? La respuesta está en tus manos y la disciplina diaria será tu guía en este viaje hacia la grandeza. Hábito 9. ¿Cómo eliminar las excusas? ¿Qué pasaría si dejaras de poner excusas y empezaras a actuar? En el viaje hacia el éxito, las excusas son uno de los obstáculos más comunes y persistentes. A menudo las usamos para justificar nuestra inacción y evitar enfrentar nuestras propias limitaciones. Sin embargo, los exitosos entienden que el éxito es una decisión, no una cuestión de suerte. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Para eliminar las excusas, es esencial cambiar nuestra mentalidad y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Las excusas son, en esencia, una forma de autosabotaje. Nos convencemos de que no somos lo suficientemente buenos, de que no tenemos los recursos necesarios o de que las circunstancias no están a nuestro favor. Al hacerlo, nos privamos de la oportunidad de tomar el control de nuestras vidas y de hacer realidad nuestros sueños. Los exitosos, en cambio, adoptan una mentalidad de responsabilidad y proactividad. Ellos saben que cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. Eliminar las excusas comienza con la autoconciencia. Es importante identificar las excusas que usamos con más frecuencia y preguntarnos por qué las hacemos. ¿Estamos evitando el miedo al fracaso? ¿Nos sentimos inseguros acerca de nuestras habilidades? Al enfrentar estas preguntas de manera honesta, podemos comenzar a desmantelar las barreras que nos impiden avanzar. Marco Aurelio también nos recuerda: el impedimento a la acción avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Este enfoque nos insta a ver los obstáculos no como barreras, sino como partes esenciales del camino hacia el éxito. Otro aspecto crucial para eliminar las excusas es establecer metas claras y alcanzables. Cuando tenemos una visión clara de lo que queremos lograr, es más fácil mantenernos enfocados y comprometidos. Dividir nuestras metas en pasos más pequeños y manejables nos permite celebrar cada pequeño éxito y mantener la motivación. Además, la disciplina y la constancia son fundamentales. Los exitosos no esperan a que las condiciones sean perfectas. Actúan con lo que tienen y ajustan su rumbo según sea necesario. La importancia del entorno no puede subestimarse. Rodéate de personas que te inspiren y te apoyen en tu camino. Un círculo de influencia positivo puede ayudarte a mantenerte responsable y motivado. Al mismo tiempo, evita a aquellos que fomentan la negatividad y las excusas. Los exitosos entienden que nuestro entorno puede influir en nuestra mentalidad y comportamiento de manera significativa. La autocompasión también juega un papel clave en la eliminación de las excusas. Es normal cometer errores y enfrentar desafíos. En lugar de castigarnos por nuestras fallas, es importante tratarnos con amabilidad y aprender de nuestras experiencias. La autocompasión nos permite recuperarnos más rápidamente de los contratiempos y seguir adelante con una actitud positiva y resiliente. Finalmente, es fundamental tomar acción. Ninguna cantidad de planificación o reflexión puede sustituir la acción. Los exitosos entienden que el progreso se logra a través de la acción constante y deliberada. Cada pequeño paso cuenta y nos acerca un poco más a nuestras metas. Recuerda siempre las palabras de Marco Aurelio: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al eliminar las excusas y adoptar una mentalidad de responsabilidad y proactividad, puedes transformar tus pensamientos y, en consecuencia, tu vida. Hábito 10. Enfrenta el miedo con coraje. ¿Qué harías si el miedo no te detuviera?
Esta pregunta, aunque simple, tiene el poder de transformar vidas. El miedo, en sus múltiples formas, es una emoción universal que puede paralizarnos y evitar que alcancemos nuestro verdadero potencial. Sin embargo, enfrentar el miedo con coraje es uno de los hábitos más poderosos de las personas exitosas. Ellos han aprendido que el miedo no debe ser evitado, sino confrontado y superado, ya que es en ese enfrentamiento donde reside el crecimiento y la verdadera libertad. El miedo puede manifestarse de muchas maneras. Miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido e incluso al éxito. Es natural sentir miedo ante la posibilidad de un resultado incierto, pero permitir que el miedo dicte nuestras acciones nos priva de experimentar nuevas oportunidades y de avanzar hacia nuestras metas. Los exitosos comprenden que el miedo es una señal de que están saliendo de su zona de confort, lo cual es esencial para el crecimiento personal y profesional. Para enfrentar el miedo con coraje, es crucial, primero, reconocer su presencia. Negar o ignorar el miedo solo le da más poder sobre nosotros. En lugar de ello, los exitosos aceptan sus miedos y los usan como una brújula para guiar sus acciones. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me está asustando? ¿Por qué tengo miedo de esto? Al identificar la raíz de tus miedos, puedes comenzar a desmantelarlos y a enfrentarlos de manera más efectiva. Una vez que hayas identificado tus miedos, el siguiente paso es tomar acción. La acción es el antídoto del miedo. Cada pequeño paso que tomas hacia lo que temes reduce su poder sobre ti y aumenta tu confianza. No se trata de erradicar el miedo por completo, sino de aprender a actuar a pesar de él. Los exitosos se enfocan en sus objetivos y permiten que su determinación y pasión sean más fuertes que sus miedos. La preparación también juega un papel fundamental en el enfrentamiento del miedo. Cuanto más preparados estamos, menos intimidados nos sentimos ante los desafíos. Los exitosos invierten tiempo en adquirir conocimientos, habilidades y en planificar sus acciones. Esta preparación les da una sensación de control y seguridad, lo cual disminuye el impacto del miedo. Otro aspecto importante es el apoyo social. Rodearse de personas que creen en ti y te apoyan puede hacer una gran diferencia. Los exitosos a menudo buscan mentores, compañeros y amigos que les brinden ánimo y perspectiva. Compartir tus miedos con personas de confianza no solo alivia la carga emocional, sino que también te proporciona nuevas perspectivas y estrategias para enfrentarlos. La visualización es otra técnica poderosa que utilizan los exitosos para enfrentar el miedo. Imagina con detalle cómo sería tu vida si actuaras sin miedo, qué nuevas oportunidades se abrirían para ti. ¿Cómo te sentirías? Al visualizar estos escenarios positivos, tu mente comienza a aceptar la posibilidad de esos resultados y reduce la ansiedad asociada al miedo. Enfrentar el miedo con coraje es un hábito esencial para alcanzar el éxito. Requiere reconocer el miedo, tomar acción, estar preparado, buscar apoyo y usar la visualización como herramienta. Al adoptar este hábito, puedes transformar el miedo de un obstáculo paralizante en un catalizador para el crecimiento y el logro. ¿Qué harías si el miedo no te detuviera? La respuesta a esta pregunta podría ser el primer paso hacia una vida llena de coraje y éxito. Antes de seguir adelante, quiero saber qué opinas. ¿Te ha resonado lo que hemos hablado hasta ahora? Déjame tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. Hábito 11. La magia de las metas claras. ¿Cómo sabes si estás avanzando si no sabes a dónde vas? Esta es una pregunta esencial que todo aspirante al éxito debe hacerse. Los exitosos entienden que, sin un rumbo definido,
Es fácil perderse en la rutina diaria y en las tareas sin fin. Establecer metas claras no solo proporciona una dirección concreta, sino que también sirve como una brújula que guía cada acción y decisión hacia la consecución de los objetivos deseados. El poder de las metas claras radica en su capacidad para transformar sueños nebulosos en objetivos tangibles y alcanzables. Cuando defines con precisión lo que deseas lograr, puedes trazar un plan de acción específico y medir tu progreso a lo largo del tiempo. Este proceso no solo te mantiene enfocado, sino que también te motiva a seguir adelante, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Las metas claras actúan como un ancla en un mar de distracciones y prioridades en conflicto. En el mundo actual, donde las interrupciones son constantes y las demandas son múltiples, tener un objetivo claro te permite concentrar tu energía y recursos en lo que realmente importa. Esto no significa que debas ignorar las demás responsabilidades, sino que aprenderás a priorizar y gestionar tu tiempo de manera más efectiva. Para establecer metas claras, es fundamental que éstas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido. Este enfoque, conocido como el método SMART, por sus siglas en inglés, proporciona un marco estructurado para la fijación de objetivos. Por ejemplo, en lugar de decir «quiero ser exitoso», una meta clara sería «quiero aumentar mis ingresos en un 20% en los próximos 6 meses mediante la implementación de una estrategia de marketing digital». Esta especificidad no solo clarifica lo que deseas lograr, sino que también establece un criterio claro para medir el progreso. Las metas claras también fomentan la autoevaluación y el crecimiento personal. Al revisar regularmente tus objetivos y el progreso hacia ellos, puedes identificar áreas de mejora y ajustar tu enfoque según sea necesario. Este ciclo continuo de evaluación y ajuste asegura que siempre estés avanzando, incluso si el camino no siempre es recto. Además, las metas claras proporcionan una fuente constante de motivación. Cada pequeño logro en el camino hacia tu meta final sirve como un recordatorio tangible de tu progreso y te impulsa a seguir adelante. Esta sensación de logro y progreso constante es esencial para mantener una actitud positiva y perseverante. Es importante recordar que las metas claras no son rígidas e inmutables. Los exitosos son flexibles y adaptables, y están dispuestos a ajustar sus objetivos a medida que cambian las circunstancias y se presentan nuevas oportunidades. Esta adaptabilidad garantiza que siempre estén alineados con sus valores y prioridades más profundas, y que no se desvíen de su camino a causa de contratiempos inesperados. La magia de las metas claras reside en su capacidad para proporcionar dirección, enfoque y motivación. Al establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido, puedes trazar un camino claro hacia el éxito y medir tu progreso a lo largo del tiempo. La claridad de propósito y la disciplina para seguir tus metas son las claves para transformar tus sueños en realidad. ¿Cómo sabes si estás avanzando si no sabes a dónde vas? Con metas claras, siempre sabrás cuál es tu destino y cómo alcanzarlo. Hábito 12. El poder de la perseverancia. ¿Te has rendido alguna vez cuando todo parecía estar en tu contra? La perseverancia es una de las cualidades más importantes que separa a los exitosos de aquellos que se rinden. En el camino hacia el éxito, es inevitable encontrarse con obstáculos, fracasos y momentos de duda. Sin embargo, la capacidad de persistir a pesar de las dificultades es lo que define el verdadero carácter y determina el destino de una persona. La perseverancia no es simplemente la capacidad de seguir adelante,
Es una actitud mental que implica una firme determinación y una creencia inquebrantable en tus metas. Los exitosos entienden que cada fracaso es una oportunidad para aprender y crecer. En lugar de ver los contratiempos como señales para rendirse, los ven como desafíos que deben superar. Esta mentalidad de crecimiento les permite enfrentar cada obstáculo con una renovada energía y enfoque. En la historia de los grandes triunfadores, la perseverancia siempre ha jugado un papel crucial. Thomas Edison, por ejemplo, realizó miles de intentos fallidos antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando le preguntaron sobre sus fracasos, él respondió: "No he fracasado, he encontrado 10.000 maneras que no funcionan". Esta actitud refleja la esencia de la perseverancia, ver cada intento fallido como un paso más hacia el éxito. La perseverancia también requiere paciencia y una visión a largo plazo. En un mundo que valora la gratificación instantánea, es fácil sentirse desanimado cuando los resultados no son inmediatos. Sin embargo, los exitosos saben que los grandes logros requieren tiempo y esfuerzo sostenido. Mantienen sus ojos en el premio final y están dispuestos a trabajar arduamente, día tras día, para alcanzarlo. Además, la perseverancia implica la capacidad de adaptarse y ajustar el curso cuando sea necesario. No se trata de seguir un camino rígido sin importar las circunstancias, sino de ser flexible y buscar nuevas soluciones cuando las estrategias iniciales no funcionan. Esta adaptabilidad es esencial para superar los desafíos y mantenerse en el camino hacia el éxito. La autoconfianza es otro componente fundamental de la perseverancia. Creer en ti mismo y en tus habilidades te da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando otros dudan de ti. Los exitosos cultivan una fuerte fe en sus capacidades y se rodean de personas que los apoyan y motivan. Este apoyo externo, combinado con una fuerte autoconfianza interna, crea una base sólida para la perseverancia. Para desarrollar la perseverancia, es útil establecer metas claras y alcanzables. Tener un plan detallado y dividir los objetivos en pasos manejables puede hacer que el camino hacia el éxito sea menos abrumador. Celebrar los pequeños logros en el camino también ayuda a mantener la motivación y a recordar que cada paso te acerca más a tus sueños. El poder de la perseverancia es lo que separa a los exitosos de los que se rinden. Requiere una actitud mental de crecimiento, paciencia, adaptabilidad y autoconfianza. Al adoptar este hábito, puedes enfrentar los desafíos con determinación y transformar los fracasos en oportunidades de aprendizaje. La perseverancia es el puente que conecta tus sueños con la realidad y es esencial para alcanzar cualquier meta significativa. ¿Te has rendido alguna vez cuando todo parecía estar en tu contra? Recuerda que la perseverancia es la clave para superar cualquier obstáculo y alcanzar el éxito. Hábito 13. La importancia de aprender siempre. ¿Cómo se mantiene al día con el cambio alguien que ya ha alcanzado el éxito? La respuesta está en la educación continua, un hábito esencial que los exitosos adoptan para seguir creciendo y evolucionando. El mundo está en constante cambio, y aquellos que se destacan no son necesariamente los más talentosos, sino los que están dispuestos a adaptarse y aprender constantemente. La educación continua no solo es una herramienta para mantenerse relevante, sino que también es una fuente inagotable de inspiración y conocimiento. Los individuos exitosos comprenden que el aprendizaje no se detiene al finalizar la educación formal. Al contrario, ven la vida como una serie interminable de oportunidades para adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Esta mentalidad de
Crecimiento les permite adaptarse a los cambios y aprovechar nuevas oportunidades que pueden surgir en cualquier momento. Mantenerse actualizado con las últimas tendencias y avances en su campo les da una ventaja competitiva y les permite innovar y liderar con confianza. La educación continua puede tomar muchas formas, desde cursos formales y seminarios hasta la lectura de libros, la asistencia a conferencias y el aprendizaje autodidacta en línea. Lo importante es mantener una mente abierta y curiosa, siempre buscando maneras de expandir tus horizontes. Por ejemplo, aprender sobre nuevas tecnologías y herramientas digitales puede mejorar tu eficiencia y abrirte a nuevas formas de trabajo. Del mismo modo, estudiar las biografías de líderes exitosos y sus estrategias puede proporcionarte valiosas lecciones y perspectivas. Además, el aprendizaje constante también tiene beneficios emocionales y cognitivos. Mantener tu cerebro activo y comprometido con nuevas informaciones puede mejorar tu memoria y tus habilidades de resolución de problemas. La sensación de progreso continuo y el logro de nuevas metas de aprendizaje también pueden aumentar tu confianza y tu satisfacción personal. Un aspecto importante de la educación continua es la capacidad de desaprender. En un mundo en constante evolución, es esencial cuestionar viejas creencias y estar dispuesto a abandonar hábitos o conocimientos obsoletos. Los exitosos saben que a veces es necesario desaprender para hacer espacio a nuevas ideas y enfoques. Esta flexibilidad mental es clave para mantenerse relevante y efectivo en cualquier campo. Rodearse de personas que también valoran el aprendizaje continuo puede ser una gran fuente de motivación e inspiración. Un entorno que fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias enriquece tu crecimiento personal y profesional. Además, al enseñar lo que has aprendido a otros, refuerzas tu propio conocimiento y contribuyes al desarrollo de tu comunidad. Es importante recordar que la educación continua no debe ser una carga, sino una fuente de alegría y satisfacción. Encuentra áreas que te apasionen y que despierten tu curiosidad. Disfruta del proceso de descubrir cosas nuevas y de ver cómo tu perspectiva y habilidades evolucionan con el tiempo. Este enfoque positivo hacia el aprendizaje te permitirá mantenerte motivado y comprometido a lo largo de tu vida. La importancia de aprender siempre radica en su capacidad para mantenernos actualizados, adaptables y competitivos en un mundo en constante cambio. La educación continua es un hábito esencial para el crecimiento personal y profesional. ¿Cómo se mantiene al día con el cambio alguien que ya ha alcanzado el éxito? Al adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo y nunca dejar de buscar nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. Este hábito no solo te permitirá mantenerte relevante, sino que también te abrirá puertas a nuevas posibilidades y te llevará a alcanzar mayores niveles de éxito. Hábito 14. La gestión del tiempo, tu mayor aliado. ¿Te gustaría tener más horas en el día? En un mundo donde las demandas son constantes y el tiempo parece siempre escaso, la gestión efectiva del tiempo se convierte en un hábito crucial para el éxito. Los individuos exitosos comprenden que el tiempo es su recurso más valioso y, como tal, saben cómo administrarlo para maximizar su productividad y alcanzar sus metas. La gestión del tiempo no se trata simplemente de llenar cada minuto con tareas, sino de asignar tiempo de manera estratégica para aquellas actividades que verdaderamente importan. Los exitosos son maestros en priorizar, enfocándose en las tareas que generan el mayor impacto y que están alineadas con sus objetivos a largo plazo. Esta capacidad de discernir entre lo urgente y lo importante les permite avanzar de manera efectiva hacia sus metas.
Un componente clave de la gestión del tiempo es el establecimiento de metas claras y específicas. Sin una dirección definida, es fácil perderse en actividades que no aportan valor significativo. Los exitosos establecen metas a corto y largo plazo y planifican su tiempo en torno a estos objetivos. Utilizan herramientas como listas de tareas, calendarios y aplicaciones de productividad para organizar su día y asegurarse de que están dedicando el tiempo adecuado a cada actividad. Además, los exitosos entienden la importancia de evitar las distracciones. En un mundo inundado de tecnología y constantes interrupciones, mantener el enfoque puede ser un desafío. Sin embargo, ellos implementan estrategias para minimizar estas distracciones, como la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar durante 25 minutos seguidos por un breve descanso, o la eliminación de notificaciones innecesarias. Estas prácticas les permiten mantener un estado de concentración profunda, aumentando así su eficiencia. La delegación es otro aspecto fundamental de la gestión del tiempo. Los exitosos reconocen que no pueden hacerlo todo por sí mismos y que delegar tareas a otras personas competentes es esencial para liberar tiempo y concentrarse en las actividades de mayor valor. Confían en sus equipos y colaboradores, lo que no solo optimiza su tiempo, sino que también fortalece las relaciones y la colaboración. Asimismo, los exitosos son conscientes de la importancia de tomar descansos regulares. La gestión del tiempo no significa trabajar sin parar, sino saber cuándo es necesario recargar energías. Incorporar pausas y tiempo de ocio en la rutina diaria es vital para mantener la productividad a largo plazo y evitar el agotamiento. Estas pausas permiten refrescar la mente y regresar al trabajo con una perspectiva renovada y una mayor motivación. La autoevaluación y el ajuste constante son también componentes clave de una gestión efectiva del tiempo. Los exitosos revisan regularmente cómo están utilizando su tiempo y buscan maneras de optimizar su horario. Esta actitud proactiva les permite identificar áreas de mejora y hacer los cambios necesarios para aumentar su eficiencia. La gestión del tiempo es un hábito esencial para quienes buscan el éxito. Al aprender a priorizar, evitar distracciones, delegar efectivamente, tomar descansos y evaluar constantemente el uso del tiempo, puedes transformar tus días y maximizar tu productividad. ¿Te gustaría tener más horas en el día? Con una gestión del tiempo adecuada, no solo tendrás más tiempo, sino que lo utilizarás de manera más efectiva y significativa, avanzando consistentemente hacia tus metas y alcanzando nuevos niveles de éxito. Hábito 15. Vive sin arrepentimientos. ¿Alguna vez has deseado haber tomado decisiones diferentes? La vida está llena de momentos en los que podemos sentirnos tentados a mirar hacia atrás con añoranza o pesar, pero vivir sin arrepentimientos es un hábito que te lleva a tomar decisiones más alineadas con tus objetivos y valores. Adopta este enfoque para no solo alcanzar el éxito, sino también para experimentar una vida plena y auténtica. Vivir sin arrepentimientos no significa que nunca cometerás errores o que todas tus decisiones serán perfectas. Más bien, se trata de aceptar que los errores son parte del viaje y que cada experiencia, buena o mala, ofrece una valiosa lección. Los individuos exitosos entienden que los arrepentimientos pueden ser una carga emocional que drena la energía y desvía el enfoque de lo que realmente importa. En lugar de lamentarse por el pasado, eligen aprender de sus experiencias y avanzar con una mayor claridad y determinación. La clave para vivir sin arrepentimientos
es tomar decisiones con plena conciencia y alineadas con tus valores fundamentales. Esto requiere una profunda reflexión sobre lo que realmente importa para ti y lo que deseas lograr en la vida. Al tener una visión clara de tus objetivos y valores, puedes tomar decisiones que resuenen con tu verdadero yo, reduciendo así la probabilidad de arrepentimientos futuros. Este enfoque intencional te permite actuar con autenticidad y propósito en cada momento. Además, vivir sin arrepentimientos implica adoptar una mentalidad de autocompasión y perdón. Aceptar que eres humano y que cometerás errores te libera de la carga de la perfección. Trata tus fallas con amabilidad y usa cada experiencia como una oportunidad para crecer y mejorar. La autocompasión te permite mantener una actitud positiva y resiliente, incluso en momentos de dificultad. También es fundamental desarrollar la habilidad de tomar riesgos calculados. A menudo, los arrepentimientos más profundos provienen de oportunidades no aprovechadas o de decisiones evitadas por miedo al fracaso. Los exitosos comprenden que el crecimiento y el progreso requieren salir de la zona de confort y enfrentar lo desconocido. Al tomar riesgos informados, puedes descubrir nuevas oportunidades y expandir tus horizontes, minimizando así los arrepentimientos por lo que pudo haber sido. La gratitud juega un papel importante en el hábito de vivir sin arrepentimientos. Apreciar lo que tienes y valorar tus logros, grandes o pequeños, te permite enfocarte en el presente en lugar de en lo que falta o en lo que salió mal. La gratitud te ancla en la realidad y te ayuda a reconocer el progreso y las bendiciones que has experimentado a lo largo de tu vida. Vivir sin arrepentimientos es un hábito que te lleva a tomar decisiones más alineadas con tus objetivos y valores. Requiere autorreflexión, autocompasión, toma de riesgos calculados y gratitud. Al adoptar este enfoque, puedes transformar la manera en que enfrentas las decisiones y los desafíos, creando una vida más plena y auténtica. ¿Alguna vez has deseado haber tomado decisiones diferentes? Al vivir sin arrepentimientos, puedes mirar hacia adelante con esperanza y entusiasmo, sabiendo que cada paso que das está en armonía con tu verdadero yo y tus aspiraciones. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Para finalizar, quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Qué estás dispuesto a cambiar en tu vida para alcanzar el éxito? Los 15 hábitos que hemos visto hoy son solo un punto de partida. No importa en qué etapa te encuentres, siempre hay espacio para mejorar y fortalecer tu mente. Recuerda, el verdadero poder está en tu interior, en cómo gestionas tus pensamientos, emociones y acciones diarias. El éxito no es cuestión de suerte ni de talento único. Es el resultado de hábitos consistentes, de decisiones conscientes y de un compromiso profundo con uno mismo. No dejes que los obstáculos te detengan, porque lo que marca la diferencia es cómo respondes ante ellos. Si tomas estos hábitos, si te empeñas en seguirlos día a día, verás cómo tu vida comienza a transformarse. Entonces, ¿estás listo para hacer de tu mente una fortaleza? Si la respuesta es sí, comienza hoy mismo. Da el primer paso. Empieza con el hábito que más te resuene y construye a partir de allí. El camino hacia el éxito está al alcance de tus manos y todo comienza con tu decisión. No olvides dejar tu comentario abajo. ¿Cuál de estos hábitos vas a incorporar primero en tu vida? Comparte tu experiencia y no dudes en darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más contenido que te ayudará a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video, donde seguirás aprendiendo y fortaleciendo tu mente cada día. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos
de enseñanzas valiosas. Adelante, la fortaleza está dentro de ti.